La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Razr 50 Ultra. Hello, Moto. Con un acto en la huella de Seregni, el Frente Amplio recordó el primer año del fallecimiento de Danilo Astori, ex vicepresidente de la República, ex ministro de Economía, ex senador y ex decano de la Facultad de Economía. Este recuerdo llega en un momento crucial de la campaña electoral, a pocos días de la segunda vuelta. Los sereñistas, espacio que agrupa a Asamblea Uruguay, sector creado por Astori en 1994, realizarán una evaluación electoral luego de la segunda vuelta, ya que solo logró una banca en el Senado. El propio líder del sector, Mario Vergara, escribió que esperaba una votación más potente, con mejores resultados parlamentarios, pero que no fueron capaces de lograrlos. Entonces, ¿cómo queda esa ala del Frente Amplio, tanto en el escenario de victoria como en el de derrota? Y también, ¿cómo mantener vivo el legado de Danilo Astori? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Carlos Varela, diputado reelecto del Frente Amplio Sereñistas Asamblea Uruguay. Francisco Morales, Otra Mañana. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, es un gusto estar aquí. Hace un año exactamente, cuando fallecía Danilo Astori, lo recibíamos también aquí en el estudio, en ese caso acompañado de Claudio Visillac, edil de Asamblea Uruguay aquí en Montevideo. ¿Cómo ha sido este primer año para Asamblea Uruguay, para quienes más los conocen, como es su caso, de la ausencia de Astori? Fue un año complejo, porque aparte Danilo fallece prácticamente en los umbrales del año electoral. Con todo lo que esto implica, ¿no? Compromisos políticos, la búsqueda de acuerdos, elaboración de listas, campaña. Es muy difícil, realmente muy difícil. Danilo era el líder indiscutido de Asamblea Uruguay y del espacio que se estaba generando, que era convocatoria sereñista progresista. O sea, no es menor tampoco esto, porque era un espacio en formación que estaba madurando. Danilo era su principal referente, sin ningún tipo de duda, que de alguna manera aglutinaba a todo ese espacio y fallece en esas circunstancias. Nosotros resolvimos encarar el desafío de mantener viva Asamblea Uruguay por múltiples razones. Primero, porque creemos en su vigencia. Segundo, porque consideramos que para el Frente Amplio es fundamental que este espacio exista. Ahora en un acuerdo electoral y político diferente, que es el acuerdo de convocatoria, ahora transformado en sereñistas. Decidimos sustituirlo de alguna manera con una dirección colectiva. Nosotros sabíamos que no había ninguna figura excluyente entre nosotros que pudiera estar a la altura de lo que era la referencia de Danilo, no internamente, sino inclusive externamente para el mundo político del Uruguay, y yo diría internacional. Ese fue el esfuerzo en que estuvimos este año, no con pocas dificultades, obviamente, pero creo que lo hemos logrado sobrellevar. Asamblea Uruguay está vigente, no tuvimos el resultado electoral, como tú decías hace unos instantes, con sereñistas que esperábamos, pero hoy Asamblea Uruguay tiene 3 diputados. El compañero José Carlos Maía, el compañero Nino Medina en 33 y yo acá en Montevideo. Más la compañera Silvia Barguren por el Frente Río Negro, que es una aliada de sereñistas, que ya tiene experiencia, por otra parte, de 5 años, casi 5 años en el Parlamento, más Mario Vergara. ¿No es lo que esperábamos? No, no es lo que esperábamos. Pero es una fuerza política importante que en alianzas con otras fuerzas políticas en el Frente Amplio está dispuesta, primero, a significar un espacio que es imprescindible. Ese espacio sereñista, ese espacio astorista que nosotros creemos que el Frente necesita y que, insisto, con esto está vigente. Porque llamativamente muchos dirigentes de hoy el oficialismo han intentado señalar que estamos muertos, que el Frente Amplio ha desaparecido al sereñismo y al astorismo. Es un disparate. Y aparte no es cierto, no es real. Está absolutamente vigente porque aparte no se expresa solamente en una manifestación electoral, va mucho más allá de eso. Eso es lo que te iba a preguntar, porque el domingo, en oportunidad del evento que se realizó en la huella de Seregni, Ayesha Manduorsi dijo que las ideas, el comportamiento de Astori iba más allá de su propia figura física, digamos, y que además había dejado una barra, un término que se utiliza mucho para hablar de la gente de la 609, pero que había dejado una barra potente para continuar con el legado de Astori. Hoy, aquellos postulados que señalaba Astori, vinculados a la economía y a una economía seria, pensando en el siglo XXI, hoy atraviesa todo el Frente Amplio. Esas discusiones análogas del 70 ya están superadas. Yo creo que en gran parte sí.
Siempre puede haber algún tipo de pensamiento que sobrevive a las circunstancias históricas y al desarrollo político, y que está ahí, que es una referencia, pero el pensamiento de Danilo, su forma de encarar la economía, porque estamos hablando de un ministro de Economía, y sobrevivir a 15 años de gestión, 10 en forma directa y 5 en forma indirecta, en el respeto y en el aprecio que va más allá, insisto, del Frente Amplio, no es poca cosa. Y que en la interna del Frente Amplio, su pensamiento político, económico, que en su momento fue muy discutido. Y nosotros pagamos un precio muy alto por algunas situaciones que debimos atravesar en la interna del Frente. Precio que, por otra parte, Danilo siempre estuvo dispuesto a pagar, porque consideró que debía ser coherente con su forma de pensar. Y porque aparte siempre tuvo y a todos nos inculcó esa idea que primero está el país. Después está el Frente Amplio y después está el sector político, y actuó siempre en consecuencia. Y eso impregnó hoy al Frente. Algunos estarán de acuerdo, otros no, es obvio y es natural que así sea en una fuerza plural, pero su forma de conducirse humanamente, políticamente y en economía, hoy está inmerso en el Frente Amplio. Y nuestro candidato a la presidencia, el otro día dejó muy claro que en él está muy presente esa forma de pensar el país. Tal vez lo que estaba planteado con respecto a la reforma de la seguridad social y el nivel de, entre comillas, rechazo que tenía en el Frente Amplio, o sea, era apoyado por el Partido Comunista, por el Partido Socialista, y el resto de los sectores, incluido el candidato, no lo apoyaban. ¿Hay allí un reflejo del pensamiento astorista que inculcó que tal vez ese no era el camino? Tal vez reflejo sí, de eso? Tal vez sí, creo que no fue lo único, creo que hubo otras formas de ver el país que están expresando otros sectores del Frente Amplio que también llegaron a la misma conclusión. Pero no hay duda que esa forma madura de ver la economía, de eso que decía Sereñi, de pensar siempre el día después. Porque en política estamos muy acostumbrados, no solo en política, pero en política estamos muy acostumbrados a pensar en la circunstancia, en el momento, y no siempre en las consecuencias. Sereñi nos enseñó eso. Cada acción tiene una consecuencia, pensemos en ella. Bueno, Danilo era muy de esa forma de ver el país. Y creo que en el Frente afortunadamente ha madurado eso de no correr, digamos, al momento, al día, sino pensar lo que viene. Creo que los 15 años de gobierno en ese sentido nos ayudaron mucho, nos hicieron madurar muchísimo. Y eso también ayudó al pensamiento de Danilo, porque hubo discusiones. Yo quiero recordar una que fue previo a nuestro gobierno, yo lo viví como edil, cuando el Frente discutía si el país productivo o el país de servicios, como si fuera dos cosas diferentes, pero era una gran discusión, que se fue saldando por la experiencia de la Intendencia, de los gobiernos de la Intendencia, porque había todo aquello de que no puede ser un país de servicios en Uruguay, tiene un país productivo, el trabajo, como si los servicios no lo fueran. Eso está liquidado. Y el Frente ha ido liquidando discusiones internas a partir de sus propias experiencias, y creo que la visión económica de Danilo, que en su momento fue muy discutida en el Frente Amplio, hoy ya no lo es. Es un elemento natural que se incorpora a su forma de pensar el país. ¿Cuál es, o mejor dicho, cómo encaran la tarea de mantener vivo el legado de Danilo Astori desde Asamblea Uruguay, desde Sereñistas? Bueno, lo primero siendo coherente con su pensamiento, con su forma de ver la política, con su manera de imaginar el país. Hay algo que yo trato de practicar siempre, y nosotros tratamos de practicar en nuestra experiencia política, que es aquello que nos enseñó Danilo, que el otro tiene siempre una parte de razón. En un país que está en este momento en el riesgo de caer en una grieta, porque hay dirigentes políticos que no han entendido los desafíos que tenemos por delante y de alguna manera calientan una campaña electoral, desde mi punto de vista, de forma muy irresponsable. Bueno, Danilo siempre decía, el otro tiene una parte de razón. Nosotros no tenemos la verdad en un puño. Y eso es muy importante a la hora de dialogar en política, a la hora de imaginar los acuerdos que el país innecesariamente va a necesitar. Lo otro es lo que yo te decía hace unos instantes. El país siempre primero. Después el Frente Amplio y después, en este caso, Asamblea Uruguay. Y eso implicaba costos, por eso los pagamos muchas veces. Y a veces no se nos entendía algunas posiciones que teníamos desde Asamblea Uruguay o que tenía Danilo, que parecían ir en contra del Frente Amplio, pero él decía, no, pero pensemos primero al Uruguay. Si al Uruguay le va a ir bien el Frente Amplio, le va a ir bien a Asamblea Uruguay y nos va a ir a nosotros individualmente. No pongamos la carreta delante de los bueyes.
Todas esas cosas nosotros las tenemos muy presentes y tratamos de practicarla a la hora de, primero, de integrarnos al Frente Amplio, de ser parte del Frente, que eso es lo otro que Danilo nos enseñó, somos absolutamente Frente Amplistas. No tenemos ninguna razón de ser fuera del Frente Amplio. No nos imaginamos ni queremos estar fuera del Frente Amplio. Pero también queremos renovar al Frente Amplio en unidad. El Frente necesita una renovación permanente y esa es otra cosa que creo que hoy hemos asumido colectivamente. Ya no estamos pensando en aquellos pensamientos o aferrándonos a aquellos pensamientos muy ortodoxos de la década del 60 que eran propios de esa época, pero que hoy son absolutamente inapropiados e ilógicos. Pero esto fue toda una discusión. Hoy está saldada. Entonces, desde Asamblea Uruguay nos consolidamos en un esfuerzo de hacer crecer la 21-21. Es una lista histórica ya del Frente Amplio. Es más, algunos politólogos nos criticaron de que no la hubiéramos utilizado como parte de sereñistas, pero nosotros considerábamos que, si bien la queríamos utilizar, también es cierto que otros sectores no eran 21-21 y estaba bien ir a una síntesis en la 95. Pero hoy estamos inmersos en hacer crecer a Asamblea Uruguay, fortalecerla, sostenerla, hacer cada vez más vivo el pensamiento de Danilo y de Sereñi, que no implica ponerlo en bronce y dejarlo congelado, sino también ir permanentemente renovándolo de acuerdo a la actualidad. Y por supuesto apostar a esta alianza política que tiene que seguir creciendo porque también el espacio sereñista, el espacio historista es absolutamente imprescindible. Como decíamos en la introducción, Mario Vergara ha comentado que luego de la segunda vuelta, sea con el resultado que sea, de victoria para Orsi o de derrota para el Frente Amplio, va a haber una etapa de análisis electoral. Si bien no le voy a pedir ahora un examen enorme de lo que fue la elección del mes de octubre, ¿qué características cree que tuvo usted para el resultado que finalmente cosechó Serenistas, Asamblea Uruguay? Teniendo en cuenta, y tal vez es un dato que no sé si se ha comentado mucho, pero desde la fundación de Asamblea Uruguay en 1994, esta es la primera elección desde ese momento en que Asamblea Uruguay no tiene un representante en el Senado propio, más allá de que sí tiene con el componente de Vergara a través de Sereñistas. ¿Qué lectura hace del resultado entonces? Bueno, lo primero, esto último, para nosotros es realmente un mal resultado. Es un mal resultado en general y es un mal resultado en particular. Que no tengamos una representación en el Senado es una situación compleja. Por supuesto, toda la confianza en Mario y todo el fortalecer el trabajo parlamentario en base a nuestro senador. Pero la representación de Asamblea Uruguay no está. Yo creo que hay múltiples causas para explicar el mal resultado, porque hay que calificarlo como lo que fue, un mal resultado. Dadas las expectativas que teníamos razonables de sostener por lo menos 2 bancas en el Senado y tener una representación acorde, no solo en Montevideo y Canelones, sino en otros lugares del país. Hay múltiples razones. Nosotros resolvimos postergar la discusión hasta después del hasta después del 24, por razones obvias, porque una cosa es el análisis con un gobierno del Frente Amplio y otra con una derrota. Pero de todas maneras, en ambos escenarios, nosotros tenemos que ser muy autocríticos con nuestra conducta y nuestra forma de llevar adelante la campaña y los acuerdos posibles electorales o no acuerdos que pudimos realizar. Hay varias causas, son múltiples las causas. Hay una que es notoria. Nosotros estamos en un espacio muy competitivo. El espacio que siempre ocupó tradicionalmente Asamblea Uruguay es un espacio que hoy está compartido por una enorme cantidad de sectores, afortunadamente, del Frente Amplio, el propio MPP. ¿Eso le llaman el centro? El centro izquierda, El centro diría. izquierda. A mí me gusta más hablar de izquierda, pero bueno, objetivamente se nos ubica en un centro izquierda. Pero ese centro izquierda hoy está muy compartido por 2 sectores, y yo decía inclusive por el MPP, que ha tenido una actitud muy madura, se ha extendido en todo el espectro político correspondiente al centro y a la izquierda, y también ocupa allí un espacio. Eso ya es una dificultad para manifestarse electoralmente. Pero sin ninguna duda, y tendremos que analizarlo profundamente, debemos haber cometido errores tácticos, no hay duda de eso, que nos llevaron a este resultado. Y bueno, debe ser una discusión autocrítica muy madura, porque insisto, nosotros lo que queremos, y creemos en el espacio político, creemos que debe desarrollarse y crecer, pero eso se hace a partir de analizar las causas por las cuales no logramos
los objetivos. Con mucha sinceridad, hay que hacerlo. Hay dos asuntos, por lo menos, de vuelta, para comentar sucintamente, teniendo en cuenta que el examen lo van a encarar luego de la elección de la segunda vuelta. Uno tiene que ver con algo que mencionó ayer Mario Vergara en una entrevista en Desayunos Informales con respecto al tema de las listas colectoras. Tal vez para la audiencia no resulte algo sencillo de entender, pero para explicarlo básicamente hay una cantidad de listas que son listas espejo que no se puede acumular en diputados, porque el sistema no permite la acumulación de diputados, pero que sí finalmente acumulan al Senado. Entonces hay sectores que no tienen representación en diputados, pero sí lo tienen en el Senado. Y, según lo que decía Vergara ayer con los colegas de Canal 12, esto distorsiona de alguna manera la elección interna, porque hay muchas personas que, pretendiendo elegir un candidato a diputado que lo represente, finalmente eligen un candidato al Senado. ¿Usted entiende que este factor efectivamente distorsiona la elección interna? No tengo ningún tipo de duda. Esto comenzó, fundamentalmente comenzaron a hacerlo algunos diputados del Partido Nacional. Yo recuerdo el diputado Canelones, ahora fallecido, que nos contaba cómo era, él usaba mucho en la interna, cómo era el procedimiento que realizaba, que era abrir casi 150 listas en Canelones, para que tengan una idea. Uh-huh. ¿Y cuál es el sistema? Como tú decías bien, a diputados no se puede acumular, al Senado sí. Uh-huh. Entonces yo abro 100, 200 listas en todo el país, con mi Senado y con distintos candidatos a diputados. Muchos de ellos son candidatos locales, de un barrio, de una localidad, de un pueblo, que encabezan esa lista, que a su vez hacen campaña en su lugar, se le pagan las listas, se le da algún dinero para la campaña, y consigue los votos de su localidad, de su barrio, de su familia, de sus amigos. Parece poco, pero cuando se empieza a sumar, son decenas de miles de votos. Uh-huh. Si uno analiza esas colectoras, o esa cantidad de listas X que apuntan hacia un solo candidato al Senado, ve listas que tienen 500 votos, 200 votos, otras tienen 1000, 1500, 400. Cuando uno va sumando son decenas de miles. Que no suma para ningún diputado. Esa persona que encabezó una lista jamás va a ser diputado, no tiene ninguna chance, pero hizo campaña. ¿Por qué decimos que distorsiona a la voluntad del elector? Porque necesariamente no sabemos todos cómo funciona el sistema. Uh-huh. Entonces, cuando yo voto a fulanito para diputado, con la convicción de que quiero que sea diputado, no tiene ninguna posibilidad, y no sé necesariamente que está votando en definitiva a un Senado, que no sé si yo quiero votarlo o no quiero votarlo. Capaz que sí, capaz que no. Pero el sistema en sí tiene, quiero aclarar, es legal, lo que estoy diciendo, el sistema lo permite. O sea, no hay ninguna ilegalidad quien lo ha utilizado. Desde nuestro punto de vista hay una situación ética que deberíamos conversar. El Frente Amplio creo que se merece una discusión porque esto se introdujo ahora en el Frente Amplio. Pasó en la elección anterior y ahora se generalizó. Y hay dos posibilidades. O todos utilizamos esta herramienta y nos parece, por lo menos a nosotros, que no es lo mejor, no es lo correcto, o llegamos a un acuerdo político donde nadie lo utiliza. No es fácil la discusión, pero creo que nos merecemos que por lo menos encararla con tiempo suficiente. Ahora vamos a tener 5 años para la próxima elección. Claro. Y habrá tiempo para analizar si utilizamos estos procedimientos, si no lo utilizamos, o inclusive si no hay que hacer alguna modificación electoral para hacer cada vez más transparente y más justo el sistema. Uh-huh. Otro aspecto, diputado, y se lo hemos planteado aquí tanto al senador Maía como al senador Vergara, tiene que ver con el nacimiento de sereñistas, de convocatoria, que siempre dijimos era como una especie de Frente Libre Sereñi 2.0. El asunto es que nació como un espacio buscando, recuerdo el texto de la primera convocatoria, generando actuación interna en el Frente Amplio, tanto en lo legislativo como en lo electoral. En lo legislativo ha habido cierto grado de acuerdo, eso es un hecho, pero no así en lo electoral. De hecho, confluyó como un todo en la interna del Frente Amplio, me refiero no a la presidencial del Frente Amplio, pero luego, tanto en la interna como en la nacional, hubo diferencias. De hecho, si uno suma la cantidad de votos que obtuvo Mario Vergara como encabezando la lista 95, son 90.000, y la de Álvaro García, que corrió por fuera, 20.000. Si hubiesen sumado, trabajado juntos, el resultado podría haber sido distinto, digamos. Allí hubo un desprendimiento de parte, o mejor dicho, una falta de entendimiento
entre Álvaro García y Cristian Di Candia con el resto de sereñistas. ¿Eso también lo afectó? ¿Eso es otro error táctico? Yo creo que sí, sin ningún tipo de duda. Cualquier situación que genere una tensión en una fuerza política, y fundamentalmente cuando pasa esta situación de que compañeros muy valiosos, por otra parte, se alejan del esfuerzo colectivo, afecta. Porque aparte no es una suma matemática. No, claro. La unidad genera otras dinámicas, tal vez, nunca se puede hablar con el diario del lunes en estas situaciones, ¿no? Pero tal vez si hubiéramos seguido todos juntos, el resultado hubiera sido mucho mejor. Hubo una diferencia fundamental que fue táctica, no estratégica, que tuvo que ver con la candidatura de Mario, que fue muy discutida en la interna de convocatoria. No hubo acuerdos unánimes desde siempre. En cuanto a la conveniencia, acá no se estaba cuestionando la capacidad del compañero ni la legitimidad de querer ser candidato a la presidencia. Había discusiones en cuanto a la oportunidad y a la conveniencia del momento. Eso llevó a que algunos compañeros que luego integraron la 76 en su momento se alejaran. Lo penoso es que a los pocos días nosotros tomamos la decisión colectiva de que Mario bajara su candidatura mediante un acuerdo político, no una bajada de por sí, porque sí. Yo creo que hay oportunidades ahora de volver a conversar con los compañeros y con otros sectores con los cuales no pudimos confluir, pero que si uno ve sus propuestas políticas, su ideología profundamente sereñista, ubicados en ese lugar, yo diría privilegiado del centro izquierda que tiene el Frente Amplio, yo creo que podemos apostar a confluir en el futuro inmediato. Pasaron las elecciones, todos harán sus balances, no todos lograron sus objetivos, yo creo que salvo el NPP que logró una votación extraordinaria, mérito de los compañeros, absoluto mérito de los compañeros, porque esto es fruto de años de trabajo y de construcción política y organización. Los demás no lograron alcanzar sus objetivos. Yo escuchaba a los compañeros del Partido Comunista el otro día diciendo exactamente eso. Lograron una buena votación, pero no está dentro de sus posibilidades que estaban previstas en principio. Entonces creo que hay condiciones ahora para conversar. Primero con los compañeros que se fueron en su momento de convocatoria, pero ampliar ese diálogo porque creo que ahora hay tiempos políticos para hacerlo. Hablando de los tiempos políticos, el domingo 24 es la segunda vuelta. Ayer se presentó una primera encuesta que, si bien habla de paridad, muestra un favoritismo leve, pero favoritismo al fin para Yamandu Orsi. ¿Qué es lo que está en juego el domingo 24 en la segunda vuelta? Bueno, lo primero, los próximos 5 años de nuestras vidas, que no es poca cosa. A veces la gente no termina de entender que lo que está en juego son 5 años. Y esto no es dramatizar, porque también quiero ser muy claro. Si gana Delgado tampoco nos vamos a ir a un abismo. No seamos irresponsables en decir las cosas. Pero sí está claro que si gana la coalición, hay una cantidad de problemas que el país ha tenido en estos últimos tiempos y que se han ido profundizando, que se van a seguir profundizando. Y fundamentalmente hay cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida, con el salario, con el trabajo, que no encuentro en el programa de la coalición ninguna respuesta. Que dicho sea de paso, aparte creo que están cometiendo un error grave, vuelvo a lo que decía al principio de esta nota, están acentuando una grieta que no debería existir entre nosotros. Una cosa que marquemos nuestras diferencias, otra cosa que caigamos en un nivel bajo de acusaciones y sobre todo de difamar al rival, que a la hora de después que tener que negociar, porque qué paradoja, ¿no? Si gana la coalición va a tener que negociar con el Frente Amplio y el gobierno, porque no tiene mayoría en la Cámara de Senadores, y eso genera dificultades. Siempre estamos dispuestos a tender la mano por el país, pero que no se nos provoque, que no se nos insulte, que se nos critique y se nos establezca una relación de debate natural, sí, no caer en la difamación. Y aparte casi una obsesión, ¿no? Uno escucha los avisos del candidato a la presidencia por la coalición y hablar, en vez de hablar de la coalición, de su programa, habla en contra del Frente Amplio. Parece muy loco. Por suerte Orsi no está en eso. Pero nosotros apostamos a que el país se recupere, a que el país comience de nuevo una etapa de recuperación como tuvo en el 2004, que llevó a niveles muy altos de calidad de vida, de trabajo, de presentación internacional, que fue muy importante, de calificar en todas los órdenes en lugares destacados al país, de recuperar la educación que está muy mal, de hacer un enorme esfuerzo como política de Estado. No lo va a poder resolver el Frente Amplio solo en materia de seguridad. Lo que está pasando en los últimos días es aterrador.
lo que pasó ayer de matar a una gurisa de 6 años que estaba estudiando en su casa, acaba de fallecer un gurí de 14 años, balearon a dos adolescentes ayer. O reaccionamos como sociedad, no como partido político, como sociedad, o esto se nos va realmente de las manos si tenemos ejemplo en Latinoamérica del desastre que esto sucede luego. Entonces tenemos una cantidad de desafíos que nosotros creemos que podemos encararlos. Y yo creo que la coalición ha demostrado que no ha podido hacerlo y aparte está en un momento muy complicado de su interna. Basta ver las expresiones de Cabildo Abierto, por ejemplo. Lo que dijo Ojeda hasta hace poco, era el único que le podía ganar al Frente Amplio. Ojeda hizo toda su campaña diciendo soy el único que le puede ganar al Frente Amplio. ¿Cómo apoya ahora el que va a perder con el Frente Amplio? Preguntémosle a Ojeda. Entonces, en definitiva, creo que lo más importante del 24 es primero que la gente concurra, que fortalezcamos nuestra democracia, que se expresen. Yo la verdad no entiendo el voto anulado y el voto en blanco cuando nos jugamos 5 años de nuestra vida. No importa que vayan a votar, pero voten, exprésense, definan. Porque ahora ya no es entre partidos, es entre candidatos y entre programas. Sería bueno que hiciéramos un refuerzo todos de no andar hablando del otro, sino de profundizar en las propuestas programáticas que tenemos para que la gente vote, no como barra brava, sino como ciudadano consciente. Usted plantea que la coalición de gobierno en estos 4 años y algo, casi 5 que va de gestión, no pudo solucionar algunos problemas que tiene la sociedad. Cuando la sociedad cambió de gobierno, entendía lo mismo de parte del Frente Amplio, sobre todo en los últimos 5 años. ¿El Frente Amplio hoy tiene las herramientas para cambiar la tendencia en ciertas cuestiones? Por ejemplo, usted manejó el tema educación, manejó el tema seguridad. Pero allí en seguridad vemos que nuevamente el señor Leal, el señor Faropa están allí como asesorando al candidato Orsi. Hoy el Frente Amplio tiene las herramientas para cambiar efectivamente la realidad. A ver, el Frente Amplio tuvo una derrota electoral en el 2019. No es lo mismo perder una elección que perder el gobierno, sobre todo después de 15 años. Y si bien fue muy doloroso, por muchas razones, no por el Frente Amplio, sino porque estaba pensando en el país, también nos hizo muy bien. La otra vez Vergara decía, nos dio un baño de humildad. Habíamos perdido la humildad. Teníamos una actitud muy soberbia de creernos los Maradona de la política. Y no lo éramos. Teníamos errores y teníamos muchos aciertos. Más aciertos que errores, pero errores teníamos. Uno de los principales, nos habíamos alejado de la gente. Cuando el Frente Amplio hace su proceso de autocrítica y sale a hablar con la gente de todo el país, el FAT escucha, que fue yo creo un acierto y donde nos puso en el camino a donde estamos ahora, una de las cosas que le preguntábamos a la gente, no a los Frente Amplistas, la gente que nunca nos había votado y que seguramente no nos vote nunca, ¿cuál era la principal causa que pensaban ellos que nos había llevado a la derrota electoral? Todos nos decían lo mismo, ustedes se alejaron de la gente, no venían a hablar con nosotros, no nos consultaban. Y eso nos hizo mucho bien. Recogimos una cantidad de información, de insumos que ahora volcamos en un programa y tenemos herramientas nuevas. No vamos a repetir lo del 2019. Algunas cosas las vamos a mejorar y otras vamos a cambiar dramáticamente. Una de ellas es el tema de seguridad. Que estén asesorando gente que ya estuvo en el equipo de seguridad es razonable, tienen la experiencia acumulada. Que vayan a repetir exactamente lo mismo, no. Hay que cambiar. Y vuelvo a insistir con esto tiene que ser política de Estado. Esto tiene que ser un compromiso nacional, que no incluya solo a los partidos, tiene que incluir a la academia, tiene que incluir a los sindicatos, tiene que incluir a las organizaciones sociales. Lo que está en juego es la sociedad uruguaya, no la suerte de un partido político. El narco ya lo tenemos adentro, está consolidado. Hay dirigentes políticos que denunciaron, que después no lo denunciaron en la justicia, increíblemente, que habían ido narcotraficantes a tratar de pagarle la campaña. El señor Lust. Yo lo combiné a través de las redes que hiciera la denuncia policial. ¿Cómo yo me voy a sentar con un narcotraficante, admitir que la persona me visitó, quiere decir que yo sé quién es, y no lo denunció? Después dijo que no tenía pruebas. ¿Cómo no tenía pruebas? Pero eso es muy grave, no por Luz. Es grave que alguien admita algo que capaz que le pasó a otros. Entonces, ¿no nos damos cuenta de lo que está pasando? El Frente tiene herramientas, no para resolverlo de un día para el otro. Y no solo, eso es lo más importante. Hemos aprendido mucho de eso. Pero ¿no hay también una valoración electoral, diputado, al que sea leal, el que esté asesorando
y a la vez en que no hayan dicho, bueno, este va a ser el ministro, estos van a ser los equipos que van a manejar el tema de seguridad? Bueno, dos cosas. Primero, no es el único que está asesorando. Hay un equipo muy amplio. Conocemos a algunas personas y otras no. Porque algunas están en servicio y no se las menciona. Segundo, nadie ha dicho que sea legal el ministro. Todavía nadie lo ha dicho. Se especula que pueda ser legal. Pero yo quiero recordar el trabajo que hizo Leal en barrios que estaban prácticamente cerrados al Estado y que él se metía allí, generaba confianza y trabajaba en zonas muy complicadas. Entonces, Leal tiene una cantidad de experiencias acumuladas muy positivas que yo no las desperdiciaría. Y eso no quiere decir que sea ministro, pero seguramente va a estar en el entorno del ministerio. ¿Jorge Díaz es una posibilidad? Jorge Díaz, pero también cuántos oficiales de policía que fueron desplazados por este gobierno. Porque acá quiero recordar que cuando llegó este gobierno, reinstaló en las jefaturas a mucha gente que nosotros habíamos desplazado por situaciones muy complejas. La mayoría de ellos ya no están, los tuvieron que sacar. Y de alguna manera reinstaló una vieja policía que se había empezado a desaparecer por todos los vicios que tenía incorporados. Hoy de vuelta tenemos esos problemas en el cuerpo. Entonces también ahí hay que hacer un camino de vuelta desde un lugar que ya se pensaba haber ganado. O sea, sumamos todas las responsabilidades. Hay una cantidad enorme de oficiales de la policía con una capacidad y una experiencia acumulada y una decencia a prueba de todo, que seguramente van a estar colaborando desde el punto de vista técnico y profesional con un próximo gobierno frente amplista en un tema tan delicado como la seguridad. Para cerrar la entrevista, en el último mes prácticamente, lo que vamos de la campaña para la segunda vuelta y también antes de la primera, el tema de seguridad social estaba muy presente en el debate. Primero por la papeleta y ahora también por unas declaraciones que hizo el señor Odone días pasados a el informativo BTV con respecto a que él no entendía algo que mencionaba las bases programáticas del Frente Amplio con respecto al tema seguridad social. La primera pregunta con respecto a este tema, ¿impactó en el resultado final que obtuvo el Frente Amplio el debate sobre la seguridad social? Y si ese debate hacia adentro dejó alguna herida. Que impactó no tenemos la más mínima duda, por lo menos nosotros. Lo advertimos antes. Antes, cuando comenzó a pensarse en la posibilidad de un plebiscito, dijimos que un plebiscito para el Frente Amplio, no para el movimiento social, que tenía todo el derecho a hacerlo, iba a distorsionar la campaña. Y de hecho pasó. Nos metió en un debate interno muchas veces que restó fortaleza y restó energías al resultado que realmente todos buscamos, que ganar el Frente Amplio. Hubo compañeros que hicieron campaña solo por el sí. Hay 35.000 personas que votaron solo la papeleta del sí. Yo estoy convencido que muchos de ellos son Frente Amplistas, que por distintas razones no votaron al Frente Amplio, que tal vez ahora voten, pero en aquel momento no lo hicieron. 35.000 personas, es una suma enorme. Quiere decir que distorsionó absolutamente la campaña. Eso no hay ningún tipo de duda, por lo menos nuestra valoración. Vuelvo a decir que lo advertimos previamente que esto iba a suceder. Después, nosotros ya tenemos una decisión tomada en el Frente Amplio, hay dos decisiones tomadas por unanimidad. La primera, que hay que derogar esta ley. Eso no hay diferencias en el Frente Amplio. Lo segundo, el método. Lo anunció Fernando Pereira el 26 de marzo, cuando se cumplió un aniversario del Frente Amplio, hace muchísimo tiempo atrás, que era que si ganábamos el gobierno, convocar a un gran encuentro nacional para pensar entre todos una ley de seguridad social, no de jubilaciones. Porque lo que hay que pensar es el sistema. Yo creo que uno de los principales errores de la ley del gobierno es que solo atacó el tema jubilaciones y dejó todo el resto del sistema social sin tocar, como si fueran cosas separadas. En el programa del Frente Amplio hay elementos claros de hacia dónde ir. Pero eso no es lo definitivo. Esa es la base que el Frente Amplio lleva a una discusión general, que debe enriquecerse con aportes de quienes convoquemos, porque si no, ¿qué sentido tiene convocar a un encuentro nacional si le decimos esto es lo nuestro y ustedes tienen que acatarlo? Pero hay una base de justicia social, de un sistema mixto, porque lo fue muy claro el otro día Yamandú, que el pueblo se expresó y que las AFAP se quedan, lo cual no quiere decir que se queden tal como están. Ese es otro tema que va a estar arriba de la mesa. O sea, están sometidas a cambios eventualmente. Pero, a ver, sería ilógico imaginar un sistema que no se pueda modificar o no se pueda transformar de acuerdo a la experiencia de estos años pasados. Cada uno tendrá su valoración de las AFAP. Yo, por ejemplo, no estoy en ellas, porque por edad no llegué, pero
mi familia lo está. Ahora, uno puede imaginar que un sistema es intocable durante decenas de años cuando todo se va transformando, la propia sociedad se transformó, el nivel de vida se transformó, la expectativa, etcétera. Pero el problema es que quien sería ministro de Economía dice no saber qué es lo que quiere decir en el programa que exista un pilar de ahorro no lucrativo. Bueno, a mí me llamó la atención, debo decirlo, esa declaración, pero en todo caso será cuestión de hablar con el ministro de Economía, que no va a definir por sí mismo nada. Él va a ser parte de un equipo y va a ser parte del cumplimiento de un programa. Es parte de un gobierno. Acá no hay elementos, digamos, estancos, compartimentos estancos. El ministro de Economía por un lado, el ministro de Defensa por otro. No, acá va a haber un gobierno que va a funcionar como tal. Pero el ministro de Economía no va a definir nada, digamos, no tiene, como usted dijo recién, no tiene una mirada sobre las cosas. Por supuesto. Y aportarla. Por supuesto, pero lo que yo quiero decir que el ministro de Economía solo, o el ministro de Salud, o el ministro del Interior, solo no define como parte de una estrategia general. Si no, tendríamos como ministerios que cada uno separado. Sería un caos. El gobierno es un todo, y el Poder Ejecutivo es un todo, y el que manda es el presidente. Que creo que esto tiene que quedar muy claro. Por lo tanto, el ministro de Economía, que por algo se lo elige, pues una persona de absoluta confianza política y técnica, tendrá su visión y será parte de un debate colectivo para tomar decisiones finales, sobre todos los temas, no solo sobre este. Para usted, la iniciativa, la sugerencia, el planteo que ha hecho Alejandro Sánchez en 2 oportunidades sobre nacionalizar las AFAPs, que tampoco sería la idea que llevaría o que tendría el señor Odone, ¿para usted es practicable en Uruguay hoy por hoy? Yo creo que, puede ser un componente del debate general. Nosotros cuando se crearon las AFAP, yo quiero recordar, Astori tenía una posición, y era que las AFAP fueran públicas. No logramos nuestro resultado en aquel momento, pero era una posición nuestra. Hoy las AFAP ya están creadas, hay contratos, hay compromisos, cuidado con respetar, que es uno de los valores que tiene el Uruguay, respetar la legalidad y los contratos firmados. Entonces, yo creo que es un componente interesante del debate, lo que planteó el Pacha, pero es un componente del debate. ¿No lo descarta? Yo no descarto absolutamente nada porque sería ilógico descartarlo, salvo, yo qué sé, algún disparate que he escuchado por ahí. Este no es un disparate, este es una propuesta que tendremos que analizar, porque no elimina las AFAP, sino que les genera una naturaleza jurídica diferente. Carlos Varela, diputado reelecto del Frente Amplio, Serenistas, Asamblea Uruguay, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y a las órdenes de siempre.